Vale, pues entonces vamos a hacer problemas del tema 1. Concretamente, el problema con el que vamos a empezar es el problema número 7, que es uno de los que dejamos planteados, ¿vale? Recordad que el día anterior estuvimos haciendo el problema 3 y el problema 5, simplemente una aplicación directa de las leyes de Kirchhoff. Este también es aplicación directa de las leyes de Kirchhoff. Entonces, bueno, pues vamos a resolverlo y las dudas que se vayan presentando, pues las vais comentando, ¿no? Bien, como siempre, vamos a poner el circuito. Si en algún momento no veis el color de la pluma y demás, lo decís y cambiamos a color, ¿vale? Intentaré cambiar también para que a rotuladores de color, más que nada para que no sea todo monótono, ¿no? Bueno, esto es, aquí tenéis una fuente de 3 voltios. Esta resistencia tiene una tensión con esa referencia de menos 2 voltios. Esta fuente de tensión tiene una tensión de valor sub G. 12 voltios esta fuente de tensión y esta resistencia tiene una tensión de 5 voltios. ¿Vale? Y además nos dan nombres a los nudos, ¿vale? El nudo D, el nudo E, el nudo A, el nudo C y el nudo B. Y lo que nos piden es que calculemos la tensión U sub G, la tensión U sub AB, la tensión U sub BC, la tensión U sub AC y la tensión U sub CE, ¿vale? Eso es lo que nos piden. Bueno, pues entonces vamos a empezar primero por la U sub G, si queréis, ¿vale? Pues si queréis podemos utilizar la U sub G, es esta de aquí. Entonces, para calcular esta tensión, lo que necesito es montar un camino cerrado que incluya a la U sub G, ¿verdad? Entonces, ¿qué camino cerrado incluye a la U sub G? Con todas las tensiones conocidas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, fijaos, si yo cojo este camino cerrado, pues hay una tensión que es la BC que no la conozco. Por tanto, ir por aquí, pues no me conduce a nada, ¿no? Pues, si yo me busco este camino cerrado de aquí, el que estoy señalando, es decir, este camino cerrado, ¿vale? Este camino cerrado, pues fijaos, tengo la U sub G como incógnita, tengo 12 voltios, tengo los 5 voltios y tengo los menos 2 voltios. Por tanto, todo es conocido, ¿verdad? Os voy a aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones con este sentido de recorrido a este camino cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, ese camino cerrado voy a empezar por U sub G, entonces quedaría U sub G positivo porque está a favor, los 12 quedarían en negativo porque está en contra, del sentido de recorrido, después quedaría más 5 voltios que estarían a favor, después quedarían, esta tensión es negativa porque está en contra, ¿no? Menos 2 voltios, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ser igual a 0. Bueno, pues esto quedaría 5 más 2 serían 7, menos 12 más 7 serían 5, o sea, menos 5, y pasaría con U sub G 5. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, esta sería la U sub G. Vamos a hacer ahora la U sub AB. U sub AB, lo voy a señalar también con otro color. La U sub AB es esta tensión de aquí. Esto es U sub AB, ¿de acuerdo? Entonces, ya es un camino cerrado un poco peculiar, ¿verdad? Entonces, fijaos, yo di el salto al camino cerrado, fijaos cómo lo voy a montar. El camino cerrado va a ser el siguiente. De A voy a saltar a B, de B voy a saltar a E y de E voy a saltar a A, ¿de acuerdo? Ese va a ser mi camino cerrado. Entonces, insisto, el camino cerrado va a ser de A a B, de B a E y de E a A, ¿vale? Y voy a ir sumando estas tensiones, ¿vale? Entonces, la caída de tensión. Claro, obviamente ese camino cerrado me sirve porque conozco todas las tensiones. Fijaos, la tensión que hay entre A y B es mi incógnita, la que hay de B a E la sé, la que hay de E a A la sé, ¿de acuerdo? Por tanto, me sé todas las tensiones. ¿Bien? Entonces, empiezo por A, voy a saltar a B, la tensión U sub AB positiva. Voy a saltar de B a E, en este caso va en contra, por tanto, menos 3. Y de E a A, en este caso va en contra, menos 2. Esto tiene que ser igual a 0, ¿de acuerdo? Esto quedaría menos 3 más 2, menos 1, así que UAB es igual a 1 voltio. ¿Bien? Vale, si no decís nada entiendo que se entiende, ¿vale? Vamos a seguir. La UBC. Ahora me están pidiendo esta tensión. Esta es VC. Entonces, VC, camino cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí caben dos posibilidades. O bien coger el camino cerrado que estoy señalando, el grande, es decir, de B a C, de C hasta este punto, es decir, todo el camino grande que estoy señalando, ¿vale? O el camino pequeño, ¿vale? Todo esto de aquí.
Entonces, caben esas dos posibilidades. ¿Con cuál nos quedamos? Con la que queráis porque conocemos todo, ¿vale? Si queréis vamos a hacer el camino grande, ¿de acuerdo? Entonces quedaría. Empiezo por VC, positiva. Llego aquí, tengo que dar el salto hasta el D, el 12 en sentido contrario, ¿vale? Siempre recorro los caminos cerrados en el sentido de las agujas de reloj, mientras no diga lo contrario, ¿vale? De D a E, más 5. De E a B, más 3. Ya estoy en B, que es donde empecé, igual a 0. 5, 6, 7, 8, menos 12 más 8, menos 4, U sub BC, 4 voltios. ¿Vale? Vamos a ir al siguiente. El siguiente es el UAC. El UAC es esta tensión de aquí. Esto es UAC. Bueno, UAC es sencillo, ¿verdad? ¿Cuánto vale UAC? Pues aquí es sencillo, es decir, porque fijaos, UAC en este camino cerrado lo sé cuánto vale, es decir, UAC menos U sub G igual a 0. Así que UAC es igual a U sub G, que hemos dicho que vale 5 voltios. Sencillo, ¿verdad? Esta es fácil. Por último, me piden la UCE. La UCE sería esta tensión de aquí. Esta igual ya se enmaraña. Bueno, la UCE es esta. ¿Vale? Esta es UCE. Entonces, camino cerrado. ¿Qué camino cerrado puedo tener? Pues mirad, aquí podéis montar el que queráis. Mirad, podéis coger este camino cerrado que estoy señalando. ¿Vale? Insisto. Otro. Este. Otro. Este. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer los tres si queréis, ¿vale? Vamos a hacer primero el largo. El largo. Voy a empezar el sentido de recorrido. Voy a empezar por E. Sentido de recorrido siempre en el sentido de las agujas de reloj. Entonces, E a C. Menos U sub C. De C aquí nada. Menos 12. Más 5. Y listo, ¿verdad? Esto igual a 0. Así que U sub C. ¿Cuánto queda? Pues menos 12 más 5 es menos 7. Como esto pasa aquí, pues menos 7. ¿Vale? Bien, ese sería 1. 2. Hemos dicho este chiquitito de aquí, ¿verdad? Este chiquitito de ahí, lo mismo. Empieza por E. Menos U, C, E. Menos U sub G. Más menos 2, igual a 0. ¿Vale? Pues U sub G, recordad que esto es 5. Por tanto, es U sub C es menos 5, menos 2, menos 7 voltios. Bien, la tercera vía. Tercera vía es esta, ¿de acuerdo? Entonces, voy a empezar por E. Entonces, D a B, me quedarían 3. De B a C, hemos dicho que vale VC, que son 4. Ahora quedaría más UCE. Y esto igual a 0. Así que UCE es igual a menos 7 voltios. ¿Vale? Entonces, problema muy sencillito, es simplemente para que apliquéis y para que trabajéis la ley de Kirchhoff, en este caso la ley de Kirchhoff de tensiones, pero más 7, pero hay que tenerlo claro. Entonces, la clave de aplicar la ley de Kirchhoff tanto de tensiones como de intensidades bien es siempre tener en cuenta el sentido de recorrido que estáis utilizando y el más y menos, ¿vale? Es la única precaución que tenéis que tener. Aquí os digo lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que vais a intentar hacerlo todo digamos de memoria, ¿de acuerdo? Sin poner las ecuaciones. Mi recomendación es que en la mayoría de los problemas, por no decir en todos los problemas, intentéis poner la ley de Kirchhoff de tensiones explícitamente. Porque si cometéis un error, digamos, porque se equivoca en algún numerito, pues es fácil de detectar, ¿vale? Pero si ponéis el resultado directamente, porque lo habéis hecho de cabeza y hay un error, ya no se sabe si habéis hecho bien o habéis hecho mal la ley de Kirchhoff de tensiones, ¿vale? Así que mi recomendación es siempre que la hagáis explícitamente. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Vale, entonces, el 7, y ahora vamos a ver el siguiente problema que teníamos propuesto, es el problema número 11. Vamos al problema 11 y vamos a copiarlo. El problema 11 es un pelín más complejo. Bueno, el problema 11 lo que intenta trabajar es con las equivalencias de resistencia, ¿no? Entonces, vamos a trabajarlo para que veáis un poco cómo
cómo se hace, ¿no? Estos problemas al principio os costarán trabajo, es decir, que no os preocupéis si os cuesta verlo y tenéis que dedicarle pues más tiempo a resolverlos, ¿no? Vale, esto se trata de que veáis configuraciones serie paralelo. Voy a poner los valores. Todos son ohmios, ¿vale? Así que voy a para no marañar un poco el dibujo, como todos son ohmios, voy a poner solamente los valores numéricos. 6, 3, 6, 16, 16, 1, A y B. Bueno, pues lo que nos pide el problema es que calculemos la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Este es el problema. La resistencia equivalente entre A y B. ¿Vale? Vale, bueno, podemos empezar. Entonces, entre A y B, lo normal es que este tipo de problemas se empiece de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir señalando, voy a utilizar bolis de colores porque si no, para que veáis viendo lo que voy haciendo, ¿vale? Entonces, de derecha a izquierda. A ver, las primeras dos resistencias que me encuentro son esta de 4 y esta de 4, ¿vale? Tengo esta resistencia de 4 y esta resistencia de 4. Pregunto, ¿estas dos resistencias cómo están? ¿Cómo están esas dos resistencias? En paralelo, ¿verdad? Vale, entonces, estas dos es 4 en paralelo con 4. 4 en paralelo con 4, en realidad es 4 por 4 partido por 4 más 4. 4 por 4, 16 y 4 y 4, 8 es 2. ¿De acuerdo? Siempre que tengáis dos resistencias en paralelo del mismo valor, la resistencia equivalente es la mitad de la resistencia, ¿vale? Así que 2. ¿Vale? Vale. ¿Cómo quedaría? Vamos a ir pintando el circuito. Entonces, con esa, bueno, vamos a dar otro paso. Vamos a dar este paso. Si ya tengo aquí una resistencia de 2, bueno, vamos a pintar. Es importante con esto, porque quiero que lo veáis. Esta resistencia. Este primer problema sí me voy a dedicar un poco más, ¿vale? Lo demás ya es más ligero porque ya entiendo que entendéis la rutina. Estas dos, y ahora, esta resistencia son 2 de 4, así que la quito del medio y pongo una resistencia de 2. Esta de 2 que tenía, 4, 6, 16, 16, 6, 3, 1, A y B, ¿de acuerdo? Vale, ahí ese es el siguiente paso que tengo. Bien, vamos a dar ahora otro paso. Ahora tengo esta resistencia de 2 con esta resistencia de 2. ¿Cómo están estas dos resistencias? En serie, ¿no? ¿Todo el mundo lo ve? En serie, perfecto. Esas dos resistencias en serie es equivalente a 2 más 2, una resistencia de 4 ohmios. ¿Bien? Vale, y ahora vamos a dar otro paso más. Esto sería equivalente a una resistencia de 4 ohmios. Y con esta en paralelo de 4 ohmios, es decir, todo el mundo está de acuerdo de que estas dos resistencias dan una equivalente de 4 ohmios y en paralelo con otra de 4 ohmios, ¿verdad? Así que, ¿cuánto vale la resistencia equivalente de esta de 4 ohmios que viene de estas dos con esta de 4? Entonces quedaría 4 en paralelo con 4 y quedarían 2 ohmios, ¿vale? Entonces voy a pintar ahora el circuito que queda. El circuito que queda es el siguiente ahora. Queda esta resistencia, esta no nos hemos tocado. Vamos poco a poco simplificando el problema. Esta, y ahora quedaría esta resistencia de 2 ohmios, 6, 16, 3, 1, 16 y 6. Ahora, ¿qué queda? ¿Ahora qué queda? Bueno, pues ahora quedan estas dos. ¿Estas dos cómo están? En serie, ¿no? Así que quedaría 6 más 2 igual a 8. ¿Vale? Voy a pintar de nuevo el circuito porque ya sí se empieza a complicar. Aquí sí quiero que lo veáis. Entonces, fijaos, aquí tenéis 1, 6, 16, 3. Esta se me ha ido. Esta no se ha ido. Aquí. ¿Vale? Y ahora, no la voy a pintar aquí. 16, 16, 6, 3 y 1. Ya falta por pintar esta, que va conectada aquí, de 8 ohmios. ¿Bien? Así que tengo, fijaos, tengo esta 16 y esta de 8. Aparte tengo esta de 3 y de 6. Entonces, ahora quiero que veáis. Fijaos,
¿Qué dicen las conexiones en paralelo? Es decir, cuando dos resistencias están en paralelo, quiere decir que comparten la misma tensión. Entonces, fijaos, pregunto, esta resistencia de 16 y esta resistencia de 16, ¿cómo están? ¿Cómo están esta resistencia de 16 y esta resistencia de 16? ¿Cómo están estas dos resistencias? En paralelo. Vale. Pregunto, ¿y esta resistencia de 8, fijaos dónde está conectada entre este terminal y este terminal? Esta resistencia de 8, ¿cómo está respecto a esta de 16 y con respecto a esta? También en paralelo. O sea, es decir, que tenemos resistencia en paralelo de 16 y 16 y en paralelo con 8, ¿verdad? Vale. Entonces, voy a dar dos saltos. Primero, voy a hacer el paralelo de 16 y 16, ¿de acuerdo? Luego voy a pintar esta aquí abajo, que es lo mismo, ¿vale? Para que lo veáis claramente. Entonces, el paralelo de 16 y 16, ¿a qué da lugar? ¿A una resistencia de qué? 16 en paralelo de 16 es una resistencia de ¿cuánto? De 8. Vale. Fijaos. Esto viene por aquí. Esta. Vale, esta la voy a pintar por aquí. Por aquí. Y ahora voy a pintar. Esta de 8 la voy a pintar aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? B y A. Aquí tengo esta de 8 y esta de 8 me viene del paralelo de estas dos y esta de 8 me viene de esta. ¿Vale? 3, 6 y 1. Pregunto, ¿ahora qué me quedan? Ya lo hemos dicho antes, ahora me quedan estas dos resistencias en paralelo de 8. Estas dos resistencias en paralelo de 8 es equivalente a una resistencia de 4. ¿Vale? Por tanto, paso al siguiente esquema. Voy a venir por aquí. Paso al siguiente esquema. Un ohmio. Ahora tengo 6, 3. Y ahora tengo aquí, vamos a pintar esta resistencia de 4. Esta resistencia de 3, 6, 1, A y B. Vale. Tengo que seguir. Entonces, pregunto, estas dos resistencias, la de 6 y la de 4, ¿cómo están? La de 6 y la de 3, perdón. La de 6 y la de 3, ¿cómo están conectadas? En paralelo. ¿Por qué es en paralelo? Pues muy sencillo, porque las dos tienen la misma tensión. Mira los terminales de la resistencia 3 y mira los terminales de la resistencia 6. Son los mismos, ¿verdad? Así que tengo estas dos, que es 6 en paralelo con 3. Esto es 6 por 3 partido por 6 más 3. Es decir, 18 partido por 9, una resistencia de 2 ohms. ¿Vale? Así que la quito del medio y en su lugar pongo una resistencia de, estos son 4, 2, 1, A y B. Y ahora sí, ¿cuánto vale la resistencia equivalente? Es fácil, ¿no? Porque todas ellas, ¿cómo están? ¿Cómo está la resistencia de 1, de 2 y de 4? En serie, ¿verdad? Por tanto, 4 más 2 más 1, que es 7 ohms. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero hay veces que tenéis que mirar el circuito y reestructurar el circuito, ¿vale? Entonces, ¿dudas? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿No hay duda? Vale, perfecto. Dame 10 segundos, un momento. Vale, pues vamos a continuar. Vamos ahora con el problema 13. ¿De acuerdo? Es el siguiente que dejamos planteado. El problema 13 es también de resistencia equivalente. Vamos a copiarlo. Son todas las resistencias del mismo valor. El valor R.
A y B. Son todos de resistencia del mismo valor R. Lo mismo, calcular resistencia equivalente entre A y B. Venga. Fijaos, antes os he dicho que empezaseis de derecha a izquierda, ¿no? Pues vamos a intentar analizar qué es lo que está pasando de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, fijaos. Esta resistencia está conectada entre este terminal y este terminal. ¿Vale? Esta de aquí está conectada entre el mismo terminal y el mismo terminal. Esta de aquí está conectada entre este terminal y este terminal. Y esta de aquí está conectada entre este terminal y este terminal. O sea, es decir, esta resistencia, esta que marco, esta que marco, esta que marco, esta que marco, en realidad, ¿cómo están conectadas? Si ven la misma tensión, ¿cómo están conectadas? En paralelo. ¿Perfecto? Entonces, habría que calcular cuánto vale el paralelo de 4 resistencias iguales puestas en paralelo. Entonces, el paralelo de 4 resistencias puestas en paralelo sería este problema. Sería R, R, R y R. ¿Vale? Entonces, 1 partido por R equivalente será igual a 1 partido por R, más 1 partido por R, más 1 partido por R, más 1 partido por R. Es decir, 4 partido por R. O sea, es decir, la R equivalente es R partido por 4. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar ahora a cómo quedaría entonces el circuito. Es decir, eliminada ya esa resistencia. Entonces, voy a pintar las resistencias que no las he tocado. Esta no la he tocado. ¿Vale? A y B. Y ahora, cuando digo que estas 4 resistencias es equivalente a una resistencia, voy a pintar una de ellas. Por ejemplo, voy a pintar esta de aquí, como resistencia equivalente. Esta resistencia está unida aquí, este punto, que es igual que este, igual que este. Esta es la resistencia equivalente que hemos dicho que es R cuartos, esto es R y esto es R. ¿Hay alguna duda? Este quizás sea el paso más importante. Lo demás ya es relativamente sencillo. Vale, ahora pregunto, ¿esta resistencia de R y R cuartos, cómo están conectadas? En serie, ¿no? Es decir, que R más R cuartos es 5 R cuartos. Es decir, que esto se puede poner de la siguiente manera. Esta resistencia, esto viene por aquí, esta resistencia viene por aquí, esta vale 5 R cuartos, esto vale R, esto vale R. ¿De acuerdo? Así que, ¿cómo están conectadas ahora las 3 resistencias? Fijaos, resistencia R están unidas ahí. Esta resistencia está unida entre 2 terminales. Por tanto, se ve que las 3 resistencias están en paralelo. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto vale el paralelo de R y R? R medios, ¿verdad? Así que me quedará el paralelo de R con R y el paralelo 5R con 4. ¿Vale? Esto es, RR es R medios en paralelo de 5R con 4. ¿Por qué el paralelo de R con R es R medio? Hemos dicho que cuando tengo 2 resistencias iguales en paralelo, el paralelo es la mitad de la resistencia. ¿Vale? Así que ahora tengo que calcular cuánto vale el paralelo de R medios y de 5R partido por 4. Así que R equivalente es R medios por 5R partido por 4, R partido por 2 más 5R partido por 4. ¿De acuerdo? Esto es 2R más 5R. Esto es 8, 5R cuadrado. ¿Vale? Entonces, esto queda 5R cuadrado que multiplica 4, 7R que multiplica 8. Así que R equivalente, si no nos hemos equivocado, la R se cancela. ¿Cuánto queda? Este pasa aquí con 2, así que quedaría 5R partido por 14 ohmios. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Venga, preguntar dudas. Aquí seguro que habéis tenido alguna duda. ¿No hay ninguna duda? No os dé vergüenza preguntar, ¿eh?
tiene que tener vergüenza. El primer paso. El primer paso, dices tú, de aquí a aquí. Cristina. Vale. Digo, esta resistencia está conectada entre este terminal y este terminal, ¿vale? Esta de aquí está conectada entre los mismos terminales. Y esta de aquí entre los mismos terminales. Y esta de aquí entre los mismos terminales, ¿vale? Así que estas 4 resistencias están en paralelo. El paralelo de las 4 resistencias hemos dicho que es R partido por 4. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que hago es quito las 3, dejo una de ellas y dejo, por ejemplo, esta, ¿vale? Conectada entre este punto y este punto, ¿vale? Y este punto está unido con este terminal, con este terminal, con este terminal, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale o no vale? Si no lo veis así, hay otra forma de verlo. Vamos a repintar esto, ¿vale? Vamos a intentar... Esta la dejamos tal cual. Este punto es el mismo punto que este. Ahora quedaría... Lo que pasa es que esto ya es... Una, 2, 3 y 4. Serían así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así es como quedaría más o menos. ¿Vale? Vale, con esto terminar aquí. ¿Vale? Esto sí lo tenéis que trabajar vosotros, ¿vale? Tenéis que intentar, sobre todo las configuraciones serie paralelo, algunas veces tienen su dificultad verlas, ¿vale? Bien, vamos al siguiente problema. El siguiente problema que tenemos planteado es el problema número 14. El número 14 trata sobre las configuraciones, las conexiones o calcular el equivalente en este caso de condensadores. Hemos trabajado las resistencias, ahora toca condensadores. Vale, pues aquí tenemos una configuración, una serie de condensadores. En este caso, estos 2 condensadores están conectados en paralelo. Un condensador por aquí, por aquí, este por aquí y este por aquí. ¿Vale? Los condensadores tienen todo de capacidad 1 faradio. Lo que se pide es que se calcule la capacidad equivalente. Este es el problema número 14, el C. No, perdón, A, B, C, D, el D. Vale, pues venga, vamos a seguir la misma rutina que hemos seguido, ¿no? Entonces, fijaos, vamos a ver. El condensador estos 2 condensadores, ¿cómo están conectados? ¿Todo el mundo ve que estos 2 condensadores están en paralelo? ¿Están conectados en el mismo terminal? Sí, ¿verdad? Están en paralelo, así que tengo 2 condensadores conectados en paralelo. Recordar que condensadores conectados en paralelo, ¿qué pasa con las capacidades? Cuando 2 condensadores están conectados en paralelo, ¿qué pasa con las capacidades? Se suman. Vale, perfecto. Entonces, voy a pintarlo con otro color. Estos 2 condensadores en paralelo, la capacidad equivalente es 1 más 1 igual a 2 faradios. ¿Vale? De manera que queda ahora, el siguiente es queda 1 faradio, 2 faradios, 1 faradio, 1 faradio, A y B. Estos 2 condensadores, ¿cómo están? Esto es fácil de verlo, ¿no? ¿Cómo están? En serie. ¿Y qué pasaba cuando teníamos condensadores en serie? ¿Qué hay que hacer? Es difícil escribir, ¿no? Es decir, 1 partido por C equivalente es 1 partido por C1 más 1 partido por C2. Es decir, lo que hemos hecho antes con las resistencias. 1 por 2 partido por 1 más 2. 2 tercios de faradio. ¿Vale? Ahora nos quedará 2 tercios, 1, 1, entre A y B. ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Cómo están conectados estos 3 condensadores? En paralelo. ¿Y qué hacíamos cuando se conectaban condensadores en paralelo? La C equivalente se suman. Perfecto. 1 más 1 más 2 tercios. 3, 3, 3 más 2, 3 y 3, 6, 7, 8,
tercios de faradio. Esa es la capacidad equivalente. ¿Vale? ¿Dudas? Es sencillo, ¿no? ¿Dudas? ¿No hay ninguna duda? ¿Nada? ¿Está todo claro? Qué bien, ¿no? Vamos al siguiente. El siguiente es el problema 15b. Problema 15b. Venga, problema 15b. Estoy viendo por aquí. En este caso vamos a trabajar las bobinas, ¿eh? Recordad que las bobinas van igual que la resistencia. A y B. Son 5 henrios, 3 henrios, 3 henrios, 3 henrios y 3 henrios. ¿Vale? Venga, pues vamos a empezar. Venga, vamos a poner... A ver, este. ¿Cómo están? En serie. Vale, ¿qué hay que hacer entonces? Sumar 6 henrios. Vale. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo sobre la marcha. Vamos a coger ahora este. Vamos a coger naranja. Ahora quiero que me digáis estos dos cómo están. Es decir, el 3 y el 6, ¿cómo están? Paralelo. Es decir, 6 por 3 partido por 6 más 3. 18 y 9. 2 henrios. ¿Está claro? ¿Sí o no? Y ahora, estos tres, ¿cómo están? En serie. O sea, 5 más 3 más 2. 10 henrios. Así es sencillo, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas? Venga, quiero que preguntéis. Estoy viendo pocas dudas. Si es verdad que no tenéis dudas, me parece bien, pero lo dudo mucho. ¿Hay dudas? ¿Fácil por ahora? Vale. No entiendo lo que quiere decir. Tenemos que poner el esquema del circuito. No lo tenéis que poner reducido, da igual. Es decir, lo que he ido haciendo en los demás problemas es ir reduciéndolo, ¿vale? Evidentemente, los primeros problemas que hagáis, evidentemente sería conveniente que los reduzcáis, obviamente. ¿Vale? Yo solamente te estoy pidiendo que calcules la L equivalente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Dame un minuto, creo que firmar.
Venga, seguimos. Vamos al problema 16. Ya empezamos a jugar con problemas un pelín más complejos, donde ya tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones, intensidades y demás, ¿vale? Vamos a ir al problema 16. El problema 16 da bastante juego. Vamos a intentar sacarle todo el provecho posible, ¿no? Vale. Aquí tenéis una fuente de tensión de valor 10 voltios. Y más menos. Monomio, 10 voltios. 12 ohmios. Y 7 ohmios. ¿De acuerdo? En ese es el problema. El problema lo que nos dicen es que obtengamos la tensión del nudo A del circuito de la figura. Bueno, en este caso son el problema 16A, ¿vale? El apartado, o sea, el problema solamente vamos a hacer, ¿vale? Lo que me piden es que obtenga la tensión U sub A. En este caso, fijaos, esto que tenéis puesto aquí, que tenéis dibujado, se toma como referencia. Es decir, que en realidad lo que nos están preguntando es que calculemos la tensión del nudo A respecto a la referencia. Pues ya sabéis que la tensión absoluta no existe, sino existen diferencias de tensión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues calculamos la tensión entre el nudo A y la referencia. ¿Vale? Entonces, me están pidiendo una tensión. Entonces, si me están pidiendo una tensión, ¿qué tenemos que aplicar? En cierta manera, en este caso. ¿Vale? En este caso, ¿qué aplicamos? ¿Qué se os ocurre? Ley de Kirchhoff. Vale. Ley de Kirchhoff, ¿de qué? ¿De tensiones o intensidades? De tensiones. Vale, pues venga, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de tensión. A ver, este terminal que tenéis aquí representado está abierto. Es decir, si está abierto, la intensidad que circula por él, voy a pintarlo con otro color. La intensidad que circula es 0. Si por aquí circula una intensidad 0, la caída de tensión en esta resistencia son 0 voltios, ¿verdad? Así que yo para calcular la UAB, la U sub A, voy a hacerlo en un camino cerrado, ¿verdad? ¿Qué camino cerrado voy a coger? Pues, por ejemplo, a mí se me ocurre coger este camino cerrado. Entonces, U sub A, ¿vale? Estoy aquí, de aquí a aquí no hay caída de tensión, de aquí a aquí no hay caída de tensión, y de aquí a aquí hay 10 voltios, y de aquí a aquí no hay caída de tensión. ¿De acuerdo? Es decir, que U sub A más 10 es igual a 0. Así que U sub A es menos 10 voltios. ¿Vale? Bien, aprovechando que tenemos el problema, debo decir, bueno, pero yo realmente puedo coger cualquier camino cerrado. Sí, es cierto, uno puede coger el camino cerrado que le venga en gana. Entonces, a mí se me ocurre que en vez de coger este camino cerrado, yo coja este camino cerrado. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con este camino cerrado? Pues que la tensión que hay aquí y la tensión que hay aquí no la conozco, ¿vale? Tengo que resolver el problema. Pues voy a resolverlo, ¿vale? Y este quizás sea el primero de los problemas que nos enfrentemos en blanco, ¿vale? Y que tengamos que resolver. Pues venga, fijaos. Tengo estas dos resistencias, ¿vale? Y tengo esta fuente. ¿Bien? Y tengo que resolver el problema. Recordar una cosa, resolver un problema de circuitos es calcular tensión e intensidad, ¿vale? De todos los elementos, en cierta manera, ¿no? ¿Vale? ¿Y con qué ecuaciones contamos? Pues contamos con la ley de Kirchhoff de tensiones y con la ecuación de definición de los elementos. En este caso, resistencia con la ley de Ohm. Igual a R. ¿Bien? Vale. ¿Qué ocurre con esto? Fijaos, olvidaros de todo este de aquí, ¿vale? Este circuito en realidad está en blanco, ¿vale? Yo tengo que resolverlo. ¿Bien? Voy a pintar aquí el circuito. Voy a pintar en rojo. Ahora sí quiero que atendáis, ¿eh? Este es el circuito que yo tengo que resolver. 10 voltios, 13 y 7 ohms. Claro, fijaos una cosa. En realidad, a mí ¿qué es lo que me interesa? A mí lo que me interesa para yo calcular la U sub A por este camino cerrado es calcular cuánto vale la tensión en 7 y en 13 ohms. En realidad, la intensidad aquí la puedo poner en el sentido que yo quiera, ¿vale? En el que me dé la gana. ¿Por qué? Porque voy a resolver yo el problema. Y cuando yo resuelvo el problema, lo pongo, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo coja y diga, mira, voy a adoptar este sentido de la intensidad, esta I, ¿vale? Mi objetivo ahora es calcular la I, ¿bien? Entonces, ¿con qué cuento? Insisto, cuento con la ley de Kirchhoff de tensiones, con la ley de Kirchhoff de intensidades y con la ecuación de definición de los elementos, ¿vale? Entonces, fijaos, vamos a ir al circuito. Si por aquí circula una intensidad I con este sentido, en esta resistencia habrá
una tensión, caerá una tensión de valor 13 por I, ¿verdad? ¿Y por qué pongo este más y este menos? Pues porque el sentido de la intensidad es así, ¿verdad? Y recordar que en una resistencia, tensión-intensidad, referencias pasivas, la relación que existe es U por I, ¿vale? Así que ya tenéis, perdón, R por I, 13 por I. Esta intensidad viene por aquí y viene por aquí, ¿de acuerdo? Así que en esta resistencia habrá una tensión. ¿Con qué referencias? ¿Por qué pinto la referencia? ¿Vale? Pues porque en una resistencia, recordar que cuando yo pinto así la U y la I, es decir, con el pito de referencia pasivo, la U es igual a R por I. ¿Bien? Bueno, pues entonces, con este más y con este menos, ya sí puedo decir que esta tensión vale 7 por I. ¿De acuerdo? Así que fijaos, tengo la tensión aquí vale 13I, la tensión en esta resistencia 7I y la tensión aquí 10 voltios, ¿verdad? Y yo tengo un camino cerrado. Este camino cerrado tiene que cumplir la ley de Kirchhoff de tensiones, ¿verdad? ¿Qué me dice la ley de Kirchhoff de tensiones? Pues que la sumatoria de las caídas de tensiones es igual a 0. Voy a empezar por aquí, sentido de recorrido de las agujas del reloj. Y puedo decir 13 por I más 7 por I, perdón, menos 10 igual a 0. ¿De acuerdo? Estos son 20I igual a 10. Así que I es igual a 0,5 amperios. ¿Vale? ¿Qué era lo que yo estaba buscando? ¿Entendido? Claro, uno puede decir, oye, pero es que a mí, yo cuando tengo este circuito, como está en blanco, yo en vez de marcar la intensidad en ese sentido, yo la he cogido así. ¿Vale? Pues si la has cogido así, mirad. Está ahí y está ahí. Entonces, fijaos, la intensidad para dónde va, de izquierda a derecha, ¿verdad? Pues tensión aquí, 7 por I. La intensidad para dónde va, de derecha a izquierda, vale, pues la tensión aquí, 13 por I. Y ahora aplico ley de Kirchhoff de tensiones, ¿de acuerdo? Criterio de referencia siempre, o sea, el sentido de recorrido siempre voy a utilizar el de las agujas del reloj. Así que, si yo empiezo por aquí, me quedará menos 13I, menos 7I, menos 10 igual a 0. Así que esto me queda menos 20I igual a 10. Así que I igual a menos 0,5. Ah, es que ha salido con signo negativo. Claro, porque la referencia de esta intensidad es justamente al contrario que esta. Por eso sale el sentido, el signo sale distinto. ¿Vale? Pero estamos diciendo lo mismo. Es decir, en realidad me da igual decir que la intensidad es de 0,5 amperios de izquierda a derecha que de derecha a izquierda menos 0,5 amperios. Estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Se ve o no se ve? ¿Está claro? Vale. Claro, ¿no? ¿No hay ninguna duda? Vale. Entonces, fijaos, si yo cojo por ejemplo, esta de 0,5 amperios, me voy al circuito de arriba y digo, esto hemos dicho que vale 0,5 amperios. Vale, sé que esta tensión entonces, 0,5 por 13, son 7,5 voltios. Estos 0,5 amperios circulan por aquí, 0,5 con esta referencia, 0,5 por 7 son 3,5 voltios. ¿Vale? Ya tengo todo, ya es lo que quería, ¿no? Entonces, ahora sí puedo jugar. Sí, 6,5, cierto. ¿Vale? Ahora sí puedo jugar con lo que estaba diciendo, entonces, con el camino cerrado. Entonces, el camino cerrado que voy a coger va a ser el siguiente que he dicho, ¿vale? Voy a hacer este camino cerrado. A ver si no enmaraño mucho este. Vengo por aquí, recorro todos estos elementos y vuelvo, ¿vale? Entonces, este camino cerrado, aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones, partiendo del nudo A, me queda U sub A. Y ahora estoy aquí. De aquí a aquí, más 3,5. De aquí a aquí arriba, menos 10. De aquí a aquí, más 6,5. ¿Vale? Y ahora de aquí a aquí, más 10. Igual a 0. ¿De acuerdo? Fijaos, 3,5 y 6,5 son 10. Con menos 10, todo esto se cancela. ¿Qué me queda entonces? Me queda U sub A igual a menos 10 voltios. Era lo que nos quedaba antes. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Hay alguna duda? Estoy empezando ya a resolver problemas de este estilo, ¿vale? Para que veáis el circuito completamente en blanco y ahora tenéis que jugar vosotros con las ecuaciones, ¿vale? No os deis miedo al principio elegir una referencia de tensión e intensidad. Lo que tiene que ser coherente es
las ecuaciones que pongáis de relación entre tensión e intensidad de cada uno de los elementos con las referencias que hayáis adoptado, ¿vale? Eso es lo que tiene que ser coherente, ¿vale? Y yo en todo momento, fijaos, estoy persiguiendo siempre las referencias pasivas. ¿Por qué? Porque es con las que trabajo, ¿vale? Con las que estoy habituado a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Vale. Vamos al siguiente. El siguiente que vamos a hacer es el problema 17. El problema 17 es bastante interesante porque es un circuito. La tensión de la resistencia de 1 es 0 porque la intensidad que circula, como el terminal A está abierto, la intensidad que circula por aquí es 0. ¿Vale, Virginia? ¿Vale? Por aquí no circula intensidad. Vale. Digo que el problema 17 es bastante interesante porque, bueno, aparece en el circuito una fuente de intensidad y vamos a ver qué implicaciones tiene. Esto por aquí. 30 cm. Lo que me piden es que se calcule la tensión indicada, en este caso la tensión U. Vale. Porque el terminal está abierto, Sara. En este circuito, aquí no circula intensidad. ¿Por dónde puede circular intensidad? La intensidad no puede saltar. ¿Vale? Vale. Definición de fuente de intensidad. Sin resolver nada, ¿vale? Primero, fijaos, aquí tenéis una fuente de tensión de valor 30 seno de t, ¿vale? Bueno, es una función como otra cualquiera. Aquí tenéis una fuente de intensidad de valor 10 amperios. La pregunta es, ¿la fuente de intensidad qué impone en un circuito? Bueno, punto número 1. Fijaos, estos elementos, estas dos resistencias, esta fuente de tensión y esta fuente de intensidad, ¿cómo están conectados? ¿Cómo están conectados entre ellos? En serie. Vale, perfecto. ¿Qué hace una fuente de intensidad? Impone una intensidad conocida entre sus bornes. Es decir, esta fuente de intensidad está diciendo que por aquí valen 10 amperios y por aquí vale 10 amperios, ¿verdad? Estos 10 amperios, como todos los elementos están en serie, quiere decir que por definición de conexión serie, por todos ellos están circulando 10 amperios, ¿verdad? ¿Cierto o no? Por tanto, ¿cuánto vale la U? ¿Qué aplico aquí? Ley de Ohm, ¿verdad? Vale. Ahora bien, fijaos, para yo aplicar la ley de Ohm, me tengo que fijar en el criterio de referencia, ¿verdad? Fijaos, en esta resistencia, 10 amperios para arriba y la tensión va para abajo, ¿verdad? ¿Sí? Yo podría decir, no, pero yo me emperro en aplicar la ley de Ohm con el criterio de referencia pasivo. Entonces, le cambio el sentido de la intensidad y digo que esto vale menos 10 amperios. Entonces, menos 10 amperios y esta U ya sí van con el criterio de referencia pasivo, ¿verdad? Entonces ya sí puedo decir que la U es igual a la R por menos 10. Es decir, menos 10 voltios. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Claro? Vale. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la tensión de la fuente de intensidad? La tensión de la fuente de intensidad. Vamos a hacer una cosa. Esto sí me interesa, ¿eh? Así que voy a ir aleatoriamente, voy a ir preguntando, ¿de acuerdo? Si sois ágiles y conectáis el micrófono, perfecto, ¿vale? Venga, primero, Antonio Coronado, ¿alguien me puede decir cuánto vale la tensión de la fuente de intensidad? La respuesta es si me lo puedes decir sí o no. No sois ágiles con el micrófono.
Cristina. No lo sé. Vamos. Irene. Nada. No lo sé tampoco. Vale, vamos a ver. En primer lugar, la respuesta es ambigua. No existe respuesta. No existe respuesta. No existe respuesta. ¿Por qué no existe respuesta? Porque estoy pidiendo una tensión y no estoy diciendo en primer lugar la referencia. Por tanto, no tiene sentido la pregunta. ¿Entendido la historia? Vale. Entonces, ahora vamos a definir más la pregunta. Voy a decir que quiero que me calculéis esta tensión. Y a esta tensión la vamos a llamar U sub 1. ¿Vale? Quiero que me calculéis esa U sub 1. Ahora sí todo el mundo debería de ser capaz de calcularla. ¿Vale? Ahora sí todo el mundo debería ser capaz de calcularla. ¿Y cómo se calcula esa tensión? ¿Aplicando qué? ¿Qué tenemos que aplicar? Kirchhoff de tensiones. ¿De acuerdo? Vale, pues venga, apliquemos Kirchhoff de tensiones. Voy a partir por U sub 1, ¿eh? Voy a partir de U sub 1. Fijaos, evidentemente para aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones, primero voy a calcular, voy a poner todas las tensiones, ¿vale? Para tener todas calculaditas. Entonces, fijaos, esta resistencia de aquí, ¿a dónde va la intensidad? Derecha e izquierda, ¿no? Pues entonces, tensión de derecha a izquierda, 40 voltios. En esta resistencia, 10, podemos utilizar la U o podemos utilizar esta tensión de aquí. Esta tensión de aquí, ¿cuánto vale? Pues si 10 va para arriba, 10 por 1, 10 voltios. Esta la tenemos, ¿vale? Porque es de la fuente, ¿verdad? ¿Hay alguna duda aquí? ¿No? Apliquemos entonces. Partimos de U sub 1. U1. Siguiente, 40. Sentido de recorrido, ya sabéis que yo siempre recorro así. 40, positivo o negativo. 40 positivo o negativo. Vale. 10, positivo o negativo. Vale. Ahora quedaría la fuente. La fuente como entra, con positivo o negativo. Vale. Más 30 seno de t. Y esto es igual a 0. Así que U sub 1 es 50 menos 30 seno de t. Ahí tenéis. ¿Está claro? ¿Vale? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda? Vale. Vamos al 18. Problema 18. También trabajamos con fuente de intensidad. Unomio. Esto es un 1, ¿eh? Ohmio y 2 amperios. ¿De acuerdo? Y lo que se pregunta es que se calcule la intensidad. Vale, pues venga. Aplicamos. Ahí, fijaos, me la están marcando, ¿eh? Esta es mi incógnita. ¿Vale? Entonces, para calcular esa incógnita, evidentemente, pues de las ecuaciones que disponemos, no tenemos más. La ecuación de definición de los elementos, y en este caso son resistencia, así que ley de Ohm y ley de Kirchhoff de intensidad y ley de Kirchhoff de tensión. No tenemos más. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pintar un poco el circuito y vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo. Fijaos, si por aquí viene la I, por aquí viene la I, por aquí viene la I. Y si viene por aquí arriba, pues la I viene por aquí. Entonces, si por aquí viene I, y por aquí viene I, por aquí, ¿qué intensidad viene? ¿Qué intensidad viene por aquí? 0.
¿Vale? Esto sin echar números. A mí me gusta siempre trabajar sobre el circuito y después ya empezamos a poner números. Si no tenemos claro cómo funciona el circuito, da igual que pongamos números. ¿Vale? Bien, entonces, si por aquí circula esta I, es decir que por aquí hay una tensión que es 1 por I. Si por aquí circula esta I para arriba, quiere decir que aquí hay una tensión de valor 1I. ¿De acuerdo? ¿Vale o no vale? Así que tengo, fijaos, tengo esta tensión y tengo esta tensión, ¿verdad? Yo puedo hacer un camino cerrado. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff de tensiones? La ley de Kirchhoff de tensiones dice que la caída de tensión en cualquier camino cerrado, el sumatorio de caída de tensión en cualquier camino cerrado tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, voy a coger este camino cerrado que os estoy señalando, en el sentido de recorrido de las agujas del reloj. La primera tensión que me encuentro es 1 por I, ¿vale? Y la segunda que me encuentro es más 1 por I. Y esto me dice la ley de Kirchhoff de tensiones que tiene que ser igual a 0. Así que, ¿cuánto vale la intensidad? ¿Cuánto vale la intensidad? Necesariamente tiene que valer 0. ¿Vale? ¿Entendido la historia? Vale. Ahora, esto ya no nos pide el problema. Esto ya vamos a hacerlo nosotros por nuestra cuenta. Ahora, pregunto, ¿cuánto vale la intensidad en este punto del circuito? Aquí. ¿Cuánto vale esa intensidad? 2, ¿por qué? Bueno, parece que todo el mundo tiene claro, ¿no? Porque tenemos una fuente de intensidad que está en serie con esta, ¿vale? Entonces, por aquí viene 2 amperios. ¿Por aquí qué intensidad viene? 2. Vale. Si por aquí viene 0, ¿por aquí qué intensidad vendrá? 2. ¿De acuerdo? ¿Vale? Perfecto. Hasta aquí lo tenemos claro, ¿vale? Ahora mi empeño está en calcular la tensión de la fuente de intensidad. Es decir, y os voy a poner la referencia, obviamente. La tensión va a ser esta. Quiero que calculéis esa U. ¿Cómo calculamos esa U? ¿Cómo la calculamos? ¿Qué usamos? ¿Qué usamos? La segunda ley de Kirchhoff, la ley de Kirchhoff de tensiones, ¿verdad? Vale, pues venga, vamos a ver. Pues fijaos, para yo utilizar la ley de Kirchhoff de tensiones, lo primero que tengo que hacer es calcular todas las tensiones. Entonces, fijaos, esta resistencia, la intensidad circula de derecha a izquierda. Entonces, yo voy a marcar aquí esta caída de tensión y voy a decir que esto es 2 voltios. En esta resistencia, la intensidad va de arriba a abajo, por tanto, la tensión de arriba a abajo también, y el valor 2 voltios. ¿Ya tengo todo? Sí, ya tengo todo lo que necesito. Entonces, ahora aplico la ley de Kirchhoff de tensiones. Empiezo por los 2 voltios de arriba y digo 2 voltios de aquí a aquí más 2 voltios de aquí a aquí menos U igual a 0. Así que la tensión en la fuente de intensidad es exactamente igual a 4 voltios. ¿Vale? ¿Entendido? Vale. Ya que estamos puestos, vamos a hacer balance de potencia. Entonces, vamos a calcular primero la potencia de 1 ohmio. La potencia de esta resistencia 1 ohmio, ¿cuánto vale? Recordad que la potencia de una resistencia o bien RI al cuadrado o U al cuadrado partido por R o U por I. ¿De acuerdo? Con el criterio de referencia pasivo. Fijaos, estos 2 voltios y estos 2 amperios, por referencia es pasiva, ¿verdad? Entonces puedo decir que es 2 por 2 o U al cuadrado partido por 1 o 2 al cuadrado por 1. De todas esas formas, el resultado son 4 vatios. La potencia de la otra resistencia de 1 ohmio, pues obviamente la misma, ¿verdad? Pues tengo entradas en serie en misma intensidad, así que 4 vatios. Ahora quedaría calcular la potencia de la fuente de intensidad de 2 amperios. Recordar que yo siempre trabajo con criterio de referencia pasivo. La pregunta que os hago es la siguiente. La U que tenéis en naranja y los 2 amperios, ¿con qué criterio de referencia está? ¿Activo o pasivo? Activo, ¿verdad? Entonces, o le cambiáis la tensión o le cambiáis la intensidad. Vamos a suponer que le cambiamos la tensión. Entonces me queda menos 4 por 2, menos 8 vatios. Todas estas potencias son potencias
absorbidas, porque estamos calculándolas con el criterio de referencia pasiva. ¿Entendido? ¿Vale? Como todas las referencias son absorbidas, lo único que tengo que hacer ahora es preocuparme por sumar. La suma de 4 más 4 menos 8 es exactamente igual a 0 vatios. Por tanto, se cumple el balance. ¿Bien? Esto lo tenéis que repetir una y otra vez, hasta que os quede perfectamente claro, sin lugar a dudas, ¿vale? Porque si no, en cuanto empecemos a aumentar la complejidad de los problemas, entonces no voy a ser capaz de hacer. Si aquí tenéis dudas, no sigamos avanzando, ¿vale? ¿Hay alguna duda aquí? ¿Hay ninguna duda? ¿No? Vale. Vamos ahora al... vale, vamos, si queréis, hacemos un descansillo de 5 minutos y volvemos, ¿de acuerdo? Nos quedan algunos problemas que son interesantes, ¿vale? Nos quedan 22, el 22, el 23, 22, 23, vamos a ver, 22, 23, 23, eso es, 22, 20, 28 y 29. Nos quedan 4 problemas, ¿de acuerdo? Vale, 5 minutos y volvemos, ¿eh?